Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones. Aquellos que han puesto su fe únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía podemos nuevamente utilizar esta plataforma en donde en general realizamos apología, exponiendo la sana doctrina y señalando la falsa. Con ustedes nuevamente su servidor y maestro Nelson Villalba Sarmiento. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes el tema acerca de qué detiene al hombre de pecado. Y quisiera leerles en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. Dice así: Ahora bien, hermanos, en cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les decimos esto: no se alteren ni se turben si llegan a sus oídos mensajes de individuos que dicen haber tenido mensajes del Espíritu o mensajes de Dios, orales o escritos, diciendo que el día del Señor ya llegó. Ni siquiera se afirman que hemos enviado una carta en la que sostenemos eso mismo. No se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el cual solo sabe destruir. Él se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. ¿No se acuerdan ustedes de que les hablé de esto cuando estuve con ustedes? Como recordarán, también les dije que hay un poder que detiene a este hombre y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. Esto nos dice la palabra del Señor. Recordemos que en estos últimos tiempos la Iglesia de Cristo ha estado experimentando, yo diría, situaciones muy difíciles, muy adversas, como por ejemplo el coronavirus, que no ha respetado ningún tipo de condición, ningún tipo de clase social, y en sí, tanto al mundo como a la iglesia ha afectado de una manera fuerte. Han muerto muchos cristianos, muchos hombres de Dios. Y en el mundo las muertes se contabilizan por millones. Últimamente también estamos nosotros viendo que este virus está cambiando mucho, mutando mucho. Y algunos dicen que va a ser el futuro de una manera peor. Pero bueno, esperamos dentro de los planes del Señor cómo esto se estará dando. Pero las escrituras nos dicen que el tiempo no va a mejorar. Los tiempos se van a poner difíciles. También últimamente hemos visto cómo Israel ha revivido o se mantiene en estos momentos en una lucha, en una guerra que puede desencadenar en algo peor. E inclusive muchos aspectos dentro de la iglesia están viéndose en una forma cambiadas, están siendo cambiadas y las cosas están tomando giros que nadie ni siquiera los hubiese pensado. Nosotros tenemos que entonces volver a las escrituras y analizarlas de una manera clara y tratando de ser respetuosos con el texto bíblico. Por lo menos yo quiero tratar algunos temas aquí en lo que acabo de leer. Versículo 2, versículo 1. El apóstol Pablo toca por lo menos tres temas, o algunos dicen por lo menos dos temas. Pero aquí notamos que en ciertas versiones habla acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo, versículo 1, nuestro encuentro con Él y también el día del Señor. Tres temas.
aunque otros dicen que solamente se habla de dos temas, acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él. ¿Por qué dicen esto? Porque al analizar varias versiones, nos encontramos que dice cuando Jesús regrese, versículo 1, nosotros nos reuniremos con Él, y el versículo 2 dice, el día que el Señor volverá. Bueno, si tomamos como muestra tres temas que el apóstol Pablo está hablando, habla del momento en que Jesús regrese. Aquí nos ubica en el momento de su segunda venida. Eso es una doctrina fundamental, una doctrina revelada en las Escrituras. Y no podemos nosotros hacerla a un lado. Está profetizado que el Señor vendrá. Así como los ángeles le dijeron a los apóstoles en el momento en que Jesús fue ascendido a los cielos, en el libro de los Hechos capítulo 1, así como lo veis, que es tomado entre las nubes, Él también volverá. Él va a volver en un momento del tiempo en este mundo a esta tierra. Pero también nos vemos envueltos con la doctrina o con la enseñanza acerca del arrebatamiento. Y tiene que ver o está pegado mucho con la segunda venida. Muchos le explican que no son dos venidas, sino que son dos fases de su segunda venida. O sea que la segunda venida tendrá dos fases. Una, la cual tiene que ver con el arrebatamiento, la cual dicen será secreto, y la otra, segunda venida física, donde literalmente descenderá en la tierra de Israel. Bueno, nos encontramos con este primer punto que lo vamos a desarrollar. Lo segundo, y viene nuestro encuentro con el Señor o el momento en que nosotros nos reuniremos con Él. Esto ya habla acerca del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, versículo 17, donde lo ubica muy claro que ese encuentro va a ser en las nubes, en el aire, no va a ser en la tierra. Dice el texto que después que hayan resucitado los que murieron en Cristo, nosotros seguiremos y nos reuniremos con ellos en el cielo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Eso dice las Escrituras. Pero después analizaremos el punto aquí, en qué momento va a suceder esto. Y lo tercero, el día del Señor, si es que tomamos las versiones en donde se muestra que el día del Señor no ha llegado. El día del Señor se le ubica como el tiempo de angustia para Jacob. Si es de ese día que está hablando el apóstol Pablo, Jeremías 37, o también como le fue revelado a Juan. Recordemos que el Apocalipsis está dentro de un contexto de literatura apocalíptica. Y aquí Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos dicen que es el día domingo, pero otros dicen que viendo el contexto de una literatura apocalíptica en el libro de Juan, se puede decir que ese día del Señor es el día de la ira, como también se lo revela en Sofonías 1, versículo 18, el tiempo de angustia por Jacob o el tiempo de la gran tribulación, un tiempo de juicios y de tiempos muy duros para el mundo en general, por la relación del trato de Dios que va a tener con todas las personas que no aceptaron o no creyeron en el nombre de su Hijo. Entonces tenemos estos tres aspectos o dos aspectos como los querramos tomar de acuerdo a las versiones. Pero lo que quisiera hacerles notar es el versículo 3, donde dice de una manera muy clara, ya que los tesalonicenses habían recibido mensajes por el Espíritu, o sea, profecías orales o escritos, ¿no? Recordemos que en el principio también habían muchos mensajes orales cuando no había sido escrito todavía la palabra del Señor o ese libro, esa carta, no se escribía. Eso se le llama como la tradición de los apóstoles, lo cual después fue escrita. Pero ellos tenían esto en su mente y sus pensamientos estaban cambiando debido a todo esto que les estaba llegando. Y el apóstol Pablo les dice, no se dejen engañar en el versículo 3 de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir.
Él se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Miren, aquí tenemos que notar que Pablo habla de que este hombre se va a oponer o se va a levantar contra todo lo que lleve el nombre de Dios o sea objeto de su culto. Incluso se atreverá a sentarse en el templo de Dios. No habla que se va a sentar en una iglesia, sino en el templo de Dios. No habla del templo de Dios, que es la iglesia, no, sino de un templo físico, que si el apóstol lo nombra, quiere decir que ese templo físico va a llegar un momento en que va a ser reconstruido. Eso da la idea, o que va a existir, ¿no? Pero el apóstol aquí dice muy claro que nuestro encuentro con el Señor, cuando Él regrese, según el versículo 1, versículo 2, ese es su contexto inmediato. Versículo 3, él dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará. En otras versiones dice, no vendrá, o después de que ocurra algo. Miren, esto nos ubica en otro escenario, hermanos, acerca del momento en que Jesús regrese y lo que aquí nos atañe también, nuestro encuentro con Él, nos ubica ante otro escenario que nos dice que no va a darse, que no llegará o que no vendrá, por lo menos hasta que ocurran dos condiciones. Esas condiciones son, primero, dice el apóstol Pablo, no llegará primero hasta que ocurra la rebelión contra Dios. Eso quiere decir apostasía. No significa una apostasía religiosa, sino una rebelión contra la ley y contra el orden dentro del sistema del mundo. Eso quiere decir apostasía. Y cuando los enemigos de Dios se rebelen contra él, primero, eso es una condición. Su venida, su retorno y nuestro encuentro con él no se va a dar, dice el versículo 3, sin que primero o sin que antes venga la apostasía. Esa apostasía todavía no se ha dado, hermano. Si la estamos viviendo son en forma esporádica, pero tendrá que venir en una forma mayor, total. Primero, segundo, y dice, no vendrá, no llegará o no se dará. Segundo, sin que antes se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Eso dice el versículo. No llegará, versículo 3, hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir. Y aquí viene el análisis. ¿Qué quiere decir se manifieste? Quiere decir que esto nos señala a un tiempo preciso cuando Él se da a conocer a nivel mundial, o nos señala todo el tiempo en el cual Él va a desarrollar su actividad. Miren cómo esto nos ubica ante un nuevo escenario, hermano. Nuestro retorno con Cristo no se va a dar sin que se dé la apostasía y sin que se manifieste el hombre de pecado. Este manifestar quiere decir haya aparecido, se dé a conocer, se revele o se quite esa cubierta donde él se está escondiendo. Eso nos ubica ante un nuevo escenario, el cual, hermanos, tenemos que considerarlo. No podemos aceptar, así como decir, por per se a rajatabla, las interpretaciones que se han dado por años, por décadas. Analicemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Cuando el hombre de pecado se manifieste, ya les decía si será el momento preciso en que se dé a conocer o indica todo el lapso de tiempo en que desarrolle su actividad. Nos ubica ante la semana 70 de Daniel, la semana 70ª, la última semana que debe cumplirse. Y eso está en Daniel 9:26, ya que nos habla de ese príncipe que ha de venir, que es el mismo que habla aquí Pablo. O como Juan lo llamaba, 1 Juan 2:18, como el anticristo. Nos ubica ante esa semana que está todavía por ocurrir. Y ahora aquí viene la conclusión a estos dos versículos. Si el anticristo o si nuestro retorno con Cristo, nuestra reunión con Él en el retorno de Cristo, no se va a dar sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado,
Si manifestar quiere decir únicamente el tiempo preciso en que Él se da a conocer, la iglesia lo ve y ya y es llevada al cielo, gloria a Dios por ello. Pero si manifestar quiere decir que vamos a tener que ver toda la manifestación, toda su actividad, la actividad del anticristo en la tierra. Esto nos ubica ante un nuevo escenario donde la iglesia, hermano, va a padecer algo más. Mire, le estoy analizando el texto bíblico. Será preservada, qué sé yo, como en Egipto, cuando los juicios vinieron sobre los egipcios, Israel fue preservado de los juicios y no experimentaron castigo de parte de Dios. Nos ubica ante estos escenarios y tenemos que considerarlos. Ahora sí, versículo 6 de este capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Mira cómo dice el texto bíblico, ¿no? Dice, ¿no se acuerdan ustedes, versículo 5, de que les hablé de esto cuando estuve con ustedes? Como recordarán, también les dije que hay un poder que detiene a este hombre y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. Otras versiones dice, y ahora sabéis lo que lo detiene a él para que sea revelado a su debido tiempo. O sea, aquí notamos que hay dos cosas que realiza un ente espiritual, un ser espiritual, ¿no? Aquí viene, se nos revela tanto al ser espiritual y a la acción que realiza ese ser espiritual, detenerlo, porque dice, ya sabéis lo que lo detiene. No está hablando de ese ser espiritual que está realizando la acción que viene a ser que no le permite que se manifieste el anticristo y lo cual lo va a hacer a su debido tiempo. O sea, este detener quiere decir retener o frenar. O sea, esta palabra detener, catejo, aparece en la Septuaginta y 17 veces en el Nuevo Testamento griego. Es la acción. Y lo que lo detiene, to katechon, aquí aparece como un participio neutro. Pero en el versículo 7 ya pasa de neutro a masculino, el que lo detiene. O sea que notamos que es un ente espiritual el que realiza esta acción, un ser espiritual el que realiza esta acción. En el versículo 7, versículo A, dice la parte literal A, pues la fuerza oculta de la iniquidad ya está operando, pero esa fuerza oculta de la iniquidad, esta acción que él realiza lo hace porque es forzado a actuar como que se estuviera bajo tierra. Por eso actúa como un misterio. Pero por las escrituras notamos que este misterio de la iniquidad es estar sin ley, está activo y en forma clara, no se nos dice cómo lo está haciendo, pero ya notamos que inclusive en tiempos de los apóstoles, en tiempos apostólicos, este misterio de la iniquidad obraba contra ellos, les impedía realizar muchas cosas. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. También engañaba o sigue engañando y seduciendo a los cristianos. Segunda Tesalonicenses 2, 1, 3. También en las epístolas a los Corintios. Vemos cómo él seduce como la serpiente. Y también aviva o lidera el rechazo del evangelio en el mundo. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Este misterio de la, o fuerza oculta de la iniquidad es parte del espíritu del anticristo, en el cual al final, cuando él se manifieste, cuando la fuerza espiritual, el ente espiritual se ha quitado, él va a revelarse y este misterio de la iniquidad va a residir en él, pero ya está en el mundo. Primero de Juan 4:3, o sea, el misterio de la iniquidad ya está en el mundo, obrando y de una manera fuerte dentro de la iglesia de Cristo. Versículo 7, literal B, dice, solo que el que ahora lo detiene lo hará hasta que sea quitado de en medio. El que lo detiene, aquí ya como les decía, lo presenta Pablo en forma de neutro. Se retoma lo dicho en el versículo 6. Pero aquí
notamos que el que detiene a este hombre de pecado, en un momento dado, dice hasta que sea quitado de en medio, hasta que sea quitado, y por lo menos hasta ahora es una poderosísima fuerza que detiene la obra del anticristo, o sea, que él se manifieste. Ahora, en esta posición, en este versículo, han interpretado o se dan muchas personas, muchos entes o muchos sistemas, los cuales se dicen son los que han detenido o detienen la manifestación del anticristo. Muchos dicen que es la predicación del evangelio, otros dicen que es principio de la ley y el orden y el gobierno como una autoridad civil. Otros dicen Dios mismo por medio del Espíritu Santo que reside en la iglesia. Otros dicen que es una fuerza angelical y otros dicen que Satanás y otros dicen que el Estado de Israel es el que detiene la manifestación del hombre de pecado. Pero quisiera analizar algunas porque muchas de por sí solas son eliminadas de la lista. Quisiera ver el principio de la ley y el orden y el gobierno como una autoridad civil, pero desde ya les digo, esto no es un ente espiritual, no es una fuerza espiritual, es un sistema. Pero no podemos nosotros negar que dentro de la ley y el orden actúa Dios, como dice Romanos, ¿no? Que toda autoridad ha sido puesta por Dios y los que se oponen resisten a Dios. Cuando hay una autoridad, está puesta por Dios y no podemos resistirnos a ellos. Tenemos que ser obedientes. Ese es el principio de un cristiano. Ahora, por medio de esa autoridad, han impuesto ley y orden a nivel mundial y en todas las edades. Y entonces, esta ley y orden ha detenido mucha maldad y ha detenido mucha obra también de iniquidad. Sí, lo ha hecho. Pero recordemos, aquí, por ejemplo, si aceptamos esta posición, el anticristo sería Nerón para ellos. Y muchos dicen que el anticristo será Nerón resucitado. Pero recordemos, pero no puede ser porque es un sistema, ¿no? Es un gobierno. Y no podemos aceptarlo en ese sentido, aunque no podemos negar que el Espíritu Santo ha estado obrando por medio de la ley y el orden y la autoridad de un gobierno civil, ¿no? Lo segundo, también dicen que son fuerzas angélicas. Esto también debemos considerarlo. En la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, más en el Antiguo, encontramos siempre fuerzas angélicas que se bloquean unos contra otros, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Daniel 12:1, donde aparece el arcángel Miguel, quien defiende a Israel. También en Judas 1:9 encontramos a Miguel, que peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el anticristo, el arcángel Miguel, perdón, apartarse para que se manifieste el anticristo y después volver a obrar para detener a lo que antes estaba él haciendo, lo que él estaba deteniendo? ¿Cómo puede darse esto, no? Es algo ilógico, pero todo esto podemos analizarlo dentro de la literatura apocalíptica. También dicen que es Satanás, otra posición, que es Satanás que lo detiene hasta que le convenga, retiene hasta que le convenga que él se manifieste. Esas son las posiciones. Pero también el ente poderoso o el ser poderoso que no podemos dejarlo a un lado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser eliminado de esta lista y no es idea solo de los que creemos en la pretribulacional, en que todo va a ocurrir antes de la gran tribulación en relación con el arrebatamiento. No podemos nosotros eliminarlo porque no es solo idea nuestra, ya que también es compartida por post-tribulacionalistas, también es compartido de que puede ser el que detiene a la manifestación del hombre de pecado al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Dios en su soberanía tiene el control de todo, hermano. Eso lo sabemos nosotros.
Todas las actividades del anticristo, él las tiene en control. ¿Por qué? Porque el Padre va a enviar al anticristo como juicio contra un mundo incrédulo. Según de Tesalonicenses 2, 11 al 12. Sí, será un juicio dado por la voluntad del Padre. El Hijo de Dios, Jesús, lo va a destruir en su segunda venida, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, 9. Miren la obra de la Trinidad. Ellos nunca actúan de manera separada, todo de una manera unida. Entonces, afirmar que el Espíritu Santo es el que va a estar deteniendo y lo está haciendo hasta su debido tiempo, sería corroborar el hecho de que el Trino Dios está en control de todo. Eso lo podemos mirar rápidamente, ¿no? Ahora, es un error decir, y esto lo tenemos que aclarar, que los pretribulacionalistas, o sea, nosotros enseñamos que el Espíritu Santo se va con la iglesia. Eso es un error. En el arrebatamiento se ha enseñado que el Espíritu Santo va a irse con la iglesia, como que si fuera quitado de la tierra. Recordemos, Él es Dios y Dios no puede ser limitado. Él puede ir y venir cuando le plazca, puede actuar cuando le plazca, ¿no? O sea, lo que sí creemos o lo que sostenemos los pretribulacionalistas es que el Espíritu Santo será removido de su actividad de impedir la manifestación del anticristo, que es totalmente diferente. Va a ser removido de esa actividad que le está realizando, pero continuará obrando la salvación durante la gran tribulación. Y para eso, para que haya salvación durante la gran tribulación, se necesita al Espíritu Santo estando en la tierra, ¿no? Entendemos lo que es el ministerio permanente del Espíritu Santo que empezó en Pentecostés. Si afirmamos esto, quizás eso es lo que queremos decir los pretribulacionalistas, que desde Pentecostés el Espíritu Santo tiene una actividad permanente en la tierra, la cual no la tuvo antes. Pero cuando Él se ha removido, esa actividad cesará, terminará y ya dejará de operar como un agente de juicio. Recuerden que dice la palabra en Juan 16:8 que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una actividad de juez. Lo que hizo en Génesis 6:3, juzgando a la gente. Y el Señor dijo, ya mi espíritu no contenderá más con ellos. Por eso fue quitado el espíritu en esos tiempos, en los tiempos de Noé, y se vino un tiempo duro y difícil para el mundo y de muchos juicios. Pero recordemos que el Espíritu Santo seguirá obrando durante la gran tribulación. Tenemos escenarios distintos, iglesia. Preparémonos para todo lo que venga. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en el Señor Jesús. Ocurra lo que ocurra, iglesia. Como yo les he dicho en un tiempo a un grupo de pastores, muchas interpretaciones se están echando por tierra. No nos sorprendamos de eso, sino que mantengamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, solamente en Él, y esperemos en su voluntad, su guía, su protección, y que nos haga entender en los tiempos todo lo que está ocurriendo conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde.